Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática. Bien, todos sabemos que, y seguramente la parte más importante de nuestro ordenador, o una de las más importantes, es el disco duro, porque ahí es donde nosotros tenemos toda la información almacenada y a veces tenemos demasiada información, no hacemos copias de seguridad y luego, claro, si el disco duro falla, pues tenemos un problema. Entonces yo les voy a dar unos consejos básicos para el cuidado de un disco duro. Bien, evidentemente un disco duro es una pieza que es bastante frágil y normalmente dentro de un ordenador pues va a estar bien fijada y en principio no se va a mover, pero estos consejos también sirven para los discos duros externos o para los de los portátiles. Obviamente todo componente tecnológico tiene una vida útil determinada. Entonces, según algunos estudios, de media suelen durar 6 años y a partir de entonces pues ya empiezan a fallar más o menos. Pero bueno, con esto vamos a poder alargar su duración. Evidentemente esos 6 años son de media, depende de lo que se use. Si un ordenador se usa muy poquito, evidentemente esos 6 años pueden ser 10 o pueden ser 12. Pero evidentemente es un formato que con el tiempo se nos va a estropear y como normalmente se cambia de ordenador antes de que eso se estropee, pues no suele haber problemas, pero les voy a dar una serie de consejos. Bien, primer consejo. El primer consejo es vamos a intentar evitar daños físicos. Cuando hablamos de evitar daños físicos nos estamos refiriendo a algo muy simple. Un disco duro tiene partes móviles muy frágiles y estas pueden llegar a dañarse de forma irreversible si reciben algún tipo de daño, un golpe o lo que sea. Puede ser, pues eso, mediante un golpe directo, un movimiento brusco mientras está realizando operaciones de lectura o escritura, puede llegar a tener consecuencias fatales. ¿Qué debo hacer para evitar eso? Bien, pues lo primero, vamos a evitar en la medida mover el equipo cuando esté funcionando. Eso es lógico, ya sea un portátil o sea una torre. La torre va a ser más difícil, evidentemente, y lo mismo un disco duro portátil. Si hay que trasladarlo, aunque esté desconectado, vamos a ser muy cuidadosos, evitar cualquier tipo de golpes. Y en caso de los equipos portátiles es lo mismo, aunque se pueden mover aunque estén funcionando, pero no es lo más recomendable. Bien, segundo consejo, evitar el calor excesivo. Al igual que ocurre con todos los componentes del ordenador, el calor es un enemigo natural de los mismos, pero lo generan con su propio funcionamiento y pueden verse afectados por el que desprenden otros si no tenemos un buen sistema de refrigeración. Bien, normalmente dentro de un ordenador todo está puesto para tener un ventilador en el procesador, un ventilador de caja, etcétera, ¿no? Entonces, si esas cosas fallan, el calor le puede llegar al disco duro y nos podría dar errores por eso, por sobrecalentamiento, etcétera. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer para eso. Bien, lo ideal es mantener el disco duro en una posición lo más alejada del resto de componentes. Normalmente en un portátil o en una torre ya va a estar, pero si tenemos que montar un segundo disco duro o un tercer disco duro, pues evitar que esté muy cerca de procesadores, ventiladores, etcétera. Y además interesa que dentro del equipo haya un buen flujo de aire. Se pueden poner ventiladores auxiliares, etcétera. Y también es muy importante no tener el ordenador cerca de algún tipo de radiador, calefactor, incluso aires acondicionados o lo contrario, ventiladores que nos metan demasiado frío. Aunque bueno, eso en principio tendría que ser mucho frío para que el disco duro fallara. Bien, tercer consejo, apagar y encender con demasiada frecuencia el ordenador. Aunque no parezca, el proceso más complejo y exigente para un disco duro son las operaciones de inicio y apagado del sistema, es decir, arrancar y detener el disco. Esto quiere decir que ambas son las que mayor impacto tienen en la vida útil del mismo, ya que la aceleración y desaceleración que se produce en ambos procesos puede acabar generando un desgaste adicional que dañe el disco. ¿Qué se puede hacer? Bien, no es necesario mantener el equipo siempre encendido, pero lo ideal es intentar realizar encendidos y apagados con la mejor frecuencia posible. Mi consejo, si lo vamos a usar durante muchas horas al día, es que una vez que encendamos el equipo no lo apaguemos hasta que nos vayamos a dormir.
Si eso puede ser que hay horas en las que no lo vamos a usar y vamos a gastar, pues podemos usar el modo de suspensión, que con este prácticamente ya no gasta, y de esa manera reducimos el consumo mínimo. Porque si tuviéramos una manera de ver lo que gasta el equipo cuando enciende y cuando apaga, pues veríamos que es bastante más que lo que hace en suspensión. Bien, y otro consejo es que hay que tener cuidado con las subidas de tensión. Bien, otro de los mayores peligros para los componentes eléctricos es una subida de tensión, que podría cargarse todo el equipo. Pero bueno, ahora mismo ya es un poco más complicado. Si el disco duro recibe un más voltaje de lo que admite, pues el disco duro quedaría totalmente irrecuperable, porque es muy difícil después de que ha tenido una subida de tensión poder recuperar datos. Bien, lo que nos interesa es lo siguiente. ¿Para qué se puede hacer? Vamos a proteger el equipo con regletas que sean antipicos de tensión. Entonces, claro, estas, bueno, lo que hacen es que si hay un pico de tensión que sube más de lo normal, normalmente aquí en España pues el voltaje de los enchufes son 220 voltios, pues él va a evitar ese pico. Claro, evidentemente si entraran 400 voltios, pues va a dar igual la regleta, pues se lo va a llevar por delante, aunque eso es un poco raro. Bien, y también podemos comprar un SAI, que aunque es bastante más caro, protege no solo el disco duro, sino todo nuestro equipo contra subidas y también bajadas de tensión. Esto está bien en sitios pues que se va la luz muy a menudo, entonces nos puede servir para tener ese margen para luego poder apagar el ordenador sin que sea un apagado brusco. Bien, y el último consejo sería la desfragmentación. La fragmentación de los discos duros es uno de los problemas más habituales y también de los más molestos. Cuando decimos que un disco duro está fragmentado, nos referimos a que las partes que componen los archivos se encuentran diversos en los platos del disco duro, es decir, en secciones alejadas en lugar de estar grabadas de forma consecutiva. Esto supone que para leer archivos el disco duro tiene que trabajar más duro y buscar esos trocitos de archivo en secciones y en zonas diferentes, lo que implica un menor rendimiento y hace que el equipo vaya más lento, y además aumenta el desgaste de la unidad. ¿Qué debo hacer? Pues es sencillo, desfragmentar el equipo. No te hace falta para eso ninguna herramienta específica, porque con la de Windows lo podríamos hacer. Pero sí que suele ser interesante pues hacerlo cada poco tiempo, un mes, cada 2 meses. Y una cosa muy importante es que no se puede hacer una desfragmentación y a la vez estar usando el equipo. Los discos duros nuevos, en los SSD, no hace falta desfragmentar el disco duro, porque es otro sistema que no lleva platos, el disco duro, entonces no sería necesario, y es más, podríamos dañarlo si lo hacemos. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo tutorial. Si les ha gustado me pueden dar un like, espero que sí, porque es bastante interesante estas maneras de proteger nuestro disco duro. Ya saben, me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben, ahí abajo donde pone suscribirse, y así van a estar informados del vídeos que subimos a diario. Ya saben, uno a diario, el único canal de YouTube que lo hace. Me pueden seguir también en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Google+, en Vivi. Bueno, tienen todos los enlaces ahí en la descripción del vídeo. También me pueden visitar en las páginas de BM Informática y la Buhardilla de BM. Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana.